Bueno, y estamos en la última entrevista de hoy día con una persona que quería invitar hace mucho tiempo, pero que no había podido darse las posibilidades. Ella es una artista visual chilena, Geraldine McKinnon. Gracias por estar acá, Geraldine. Muchas gracias a ti. Ahora, tiene una característica especial, Geraldine. Ella no es artista visual de cualquier cosa, es artista visual básicamente de la ilustración naturalista. Tú ilustras flora especialmente, especies vegetales. Especies vegetales, claro, que estuviste en Inglaterra, en Escocia estudiando y probablemente también tienes exhibiciones en una cantidad enorme de partes. Y teníamos ganas de preguntarte, porque además tienes cursos que haces sobre dibujo ilustrativo. Sí. ¿Qué tanto esto? Yo te tengo que reconocer una cosa, Geraldine. Yo cuando veo tus dibujos, de lo que más referencia tengo es lo que se me imagina, para que tú veas, es ese explorador antiguo que llega a un lugar total y absolutamente desconocido, que no existen máquinas fotográficas, no hay smartphones, y lo único que tiene es la posibilidad de llevarse fuera de que las cosas se le van a marchitar y no van a poder estar bien, pero de llevar y dibujar como son las cosas durante mucho tiempo. Sí. Así se transmitía lo que se había encontrado. Sí, bueno, esta disciplina a la que yo me dedico, la ilustración botánica específicamente, es una disciplina que nació junto con la ciencia hace más o menos 300 años, desde que Carlos Linneo inventó el sistema binomial para clasificar las especies. Bueno, ya existía dibujo de naturaleza antes, pero es ahí donde ya se consolida como una disciplina que acompaña a la ciencia y que también tiene una pata en el arte y una pata en la ciencia. Entonces, la gente que no tiene mucho conocimiento en este tema, por supuesto que se remonta a esos tiempos en que los naturalistas de la tradición del siglo XVII, XVIII, XIX estaban recorriendo el planeta buscando especies nuevas, lugares, gente, de todo, y todo lo plasmaban en dibujo. Sí, hay dos ascripciones que me gustaría que tú a ver qué piensas de ellas, porque durante mucho tiempo se decía de que tú pintabas retratos o pintabas naturaleza muerta. Y yo siempre encontré que cuando tú hablabas de naturaleza muerta para referirte a flores, era de lo más injusto que podía existir. Casi pero eso era naturaleza muerta, y en realidad lo que tú veías era algo que estaba permanentemente vivo, digamos, pintado. Sí, bueno, yo creo que hay que separar la línea de las artes visuales, de la historia del arte, de la ilustración naturalista. Creo que históricamente ha sido un error para mí cómo lo han separado, porque yo estudié arte en la universidad y nunca se nos habló de esta línea del arte. Siempre era de las artes donde está eso, el bodegón, la naturaleza muerta, el paisaje, y el resto es todo figura humana. Pero había, o sea, durante toda la historia de la humanidad había un interés por las especies que están vivas, que nos rodean y con las que nosotros nos relacionamos permanentemente. O sea, nosotros sobrevivimos en esta tierra en gran parte gracias a que las plantas existen y que nos dan vestimenta, nos dan remedio, nos dan alimento, nos dan vivienda, un montón de cosas hasta el día de hoy. Entonces creo que ha estado un poco separado. Entonces es verdad que llamarlo naturaleza muerta es un súper error y una injusticia, de todas maneras. Tú cuando partiste haciendo todo esto, ¿partiste porque viste algo o partiste porque, no sé, te mandaron dibujar algo y te gustó? Sí, partí porque me topé por casualidad. Yo estuve unos años viviendo en Isla de Pascua, trabajando con una arqueóloga Rapa Nui, que es tía mía, porque esas cosas familiares de los inmigrantes y cosas de esos tipos. Tiene desde escocés, Rapa Nui. De todo, sí. Y yo era fotógrafa arqueológica del equipo de campo de ella, y cuando me devolví aquí a vivir a Santiago, ella me encargó ilustraciones de especies que están extintas allá, de plantas, de un par de animales y cosas así. Y ahí fue cuando yo empecé a meterme en este tema y me encantó, y ahí decidí que era a lo que yo me quería dedicar el resto de mi carrera, y eso fue hace ya 10 años. Entonces ya ¿qué es lo más difícil que hay para dibujar en términos de naturaleza? Yo creo que para mí las plantas son muy difíciles. Muy difíciles. Bueno, hay otros organismos que también son muy complicados, como los esqueletos. Algunos organismos marinos también son muy complicados, pero yo creo que las plantas son un desafío muy grande porque
Son muchas, son muy diversas y cada planta que uno se encuentra tiene que reaprender y tiene que rearmar una estrategia para poder lograrlo. Entonces es un universo muy interesante, técnicamente hablando, como desafío así de artista. ¿Hay mucha gente que se dedica a esto aquí en Chile o no? En Chile cada vez más, por ¿Sí? suerte sí. Cuando yo partí éramos un grupito que se contaba con los dedos de una mano. Estaban 2 maestros ya de la generación de los libros de Adriana Hoffman. Sí, claro. Francisco Ramos y Andrés Julián, que son grandes maestros de mi generación también. Y después estábamos 3 personas más de mi misma edad y no había nadie más. Y no había nadie que hiciera clase excepto Francisco Ramos. Y no había dónde aprender, no había literatura, no había nada. Y en estos 10 años hemos logrado que esto crezca un montón. Yo de hecho formé el primer curso formal de ilustración botánica que se da en el Instituto de Geografía de la Católica, hace ya 7 años. Y este año vamos a lanzar el primer diplomado de ilustración científica, de ilustración naturalista, en la Escuela de Diseño de la Católica. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tiene una ilustración que tú haces naturalista de, llamémoslo así, con vena artística, de una ilustración que tú haces con esta lógica que tú mencionaste, una vena científica? Claro, es bien distinto porque en la ilustración científica o la ilustración naturalista lo que se busca es hacer una reproducción fiel de una especie y uno tiene que observar la morfología, las características propias de cada especie y ser muy exacta en el dibujo. No puedes inventar nada, no puedes quitar o poner elementos que en la especie no existen. Y en el fondo el aspecto más libre que tienes es la composición. Ese es el único lugar donde uno como artista puede jugar más, pero el resto tiene que ser igual. Entonces tienes que juntar lo estético con el rigor científico de observación y eso. Entonces es muy interesante, pero es bien restringido también. Estaba mirando alguna de las muestras que trajiste y que es bien interesante porque tú, por ejemplo, en esta la Pageria rosea, Que es el copihue. que es un copihue, pero este es un copihue rosado. Sí, no es, hay altas variedades de copihue, no, sí, pues. Tú cuando dibujas siempre le pones toda la explicación de lo que acabas de dibujar, porque las personas, claro, aquí tienes, por ejemplo, unas que son cosas, claro, de verduras, berenjenas, lechugas, cebollas, que son todas más artísticas y son todas más bonitas de lo que son realmente. Sí, libro de cocina que me encantaron. Pero tú siempre le agregas todos los detalles o la reseña explicativa, ¿o no? No, eso solamente cuando, o sea, las imágenes que hago, la idea es que hablen por sí mismas y uno lo que pone es el nombre científico y el nombre común en la lámina, digamos, y el resto, todo el subtexto queda a cargo del dibujo. ¿Ya? Igual estas son ilustraciones, por lo tanto tienen que ir acompañando algún texto, pero el texto puede ser real, puede estar físicamente ahí como en un libro, o si no, puede estar metido dentro de la imagen y tú tienes que darlo a conocer al espectador solamente con tu dibujo. Entonces yo pongo los textos cuando siento que necesito dar un mensaje en especial, como esa colección de copihue que tiene un valor como sentimental para mí importante, entonces ahí lo puse, pero en general no siempre tienen que ir con un texto físico al lado. ¿Cuál es la técnica que tú usas para hacer esto? ¿Los pintas con qué? ¿Con acuarela? Con acuarela. Sí, con acuarela. ¿Cómo logras pintar con acuarela? Qué sé yo, te pongo un ejemplo, un pistilo, que es una finura brutal. Claro. Y la acuarela como que yo me acuerdo de la acuarela en la época de colegio, que era, le echabas un poquito de agua y se te desparramaba. Claro, es bien indomable. Es bien claro, indomable. Porque es agua. Bueno, es básicamente los mismos principios que usaría un acuarelista de paisaje, es súper expresivo, pero todo llevado a un escenario de mucho control y donde las técnicas son bien específicas y uno en el fondo se arma una estrategia de trabajo donde vas de un punto 1 hasta el punto X que tienes que llegar y vas ahí capa sobre capa con el agua muy controlada, con pinceles especiales, vas partiendo con un pincel más grueso y después se va achicando para poder hacer los detalles más chiquititos. Entonces es un proceso que es largo de aprender, pero se puede y una vez que la persona lo agarra ya le encanta. Cuando tú decides ahora que tienes un bagaje importante en esto, decides acometer una serie, imaginémonos así, ¿en qué piensas a quién estás pensando que quieres que la vea? Bueno, eso no siempre depende de mí.
si es una obra, digamos, de carácter personal, porque yo lo quiero hacer, para mí es como un público general, es como para, en el fondo, el que lo vea. Pero la ilustración de este tipo siempre va a depender de quién la encarga, si uno está trabajando con un científico o no, o con algún divulgador de la ciencia, que es también una disciplina que ahora está creciendo mucho, por suerte, que la necesitamos mucho. Entonces ahí va a depender de qué tipo de público es, cómo se desarrolla la ilustración. Por ejemplo, si es para un público infantil o juvenil, o en espacios donde, por ejemplo, alguna comunidad específica necesite aprender algo sobre especies de su zona. Este tipo de ilustración hoy día está usándose mucho para el tema de la conservación, para que la gente conozca las especies que nos rodean, porque no sé, a mí me pasó cuando chica que en el colegio aprendí que la única flor chilena era el copihue y el árbol la araucaria, y todas las otras 4.300 plantas que tenemos en Chile eran como una masa verde que no tenía idea que existía. Entonces, ahí radica la importancia de esta ilustración, que está dirigida a las personas que ignoran o a los que no saben tanto de nuestra flora o de nuestra fauna, de lo que sea, y podemos llegar a ellas con un lenguaje que es mucho más directo y que nos conecta emocionalmente mucho más potentemente que una infografía con gráficos o con una foto incluso. Yo creo que la ilustración hecha a mano tiene un poder de llegar a las personas bien potente. ¿Y los modelos tú los vas a buscar? Sí. ¿Tú dibujas allí donde están las plantas o las traes las plantas hacia un estudio? Las dos cosas. En el caso de los copihues, fui invitada por el dueño de un lugar donde hay un bosque relicto ahí en Casablanca, que es uno de los pocos bosques que van quedando con características más de sur, donde todavía hay copihues y hay unas variedades de copihues bien inéditas en un lugar muy chiquitito. Entonces, ¿En Casablanca? Sí, porque la quinta región estaba llena de copihues antes. Pero no te puedo creer, sí. ¿Y hay temperatura como para copihue? Claro, Copihue se me hace a mí bien húmedo, más frío, húmedo. Son unas quebradas donde es como que caminas unos metros y estás como dentro de un bosque del sur, increíble, así con canelos y puros árboles como sureños. Entonces fui para allá y ahí hago un registro fotográfico muy grande, así como muchas fotos. Hago algunos dibujos, hago mediciones, a veces también pinto muestras de color ahí mismo, pero el dibujo ya terminado lo proceso después ya en mi taller, en mi casa, tranquila, con toda esa información, y siempre habiendo visto la planta en vivo, o sea, es algo que yo tengo que ver. Y cuando puedo, porque, no sé, es una población súper abundante, o no está en peligro, o es una planta de fácil acceso, como, no sé, como la lechuga, ahí la agarro y me la llevo al taller y trabajo en directo. Entonces siempre trabajo con modelos vivos, y como de forma directa, presencial. ¿Y cuál es el destino que tienen tus obras, normalmente? Bueno, hay una buena parte de mi trabajo en el Museo de Historia Natural, en la colección del museo. También hay algunas infografías de peces y especies marinas que hice para ellos cuando se remodeló la sala de Chile Biogeográfico. Ellos tienen varias cosas mías. Trabajo a veces para algunos libros, he estado hasta en Atlas de Medicina con ilustraciones médicas años atrás. Tengo obras en una exposición en Tenerife, en Islas Canarias, de flora de Rapa Nui. Tengo obra también en el Jardín Botánico Tropical de Kauai, en Hawái, donde soy parte de un grupo que vamos todos los años a dibujar las plantas de ese jardín botánico y estamos armando una colección de plantas tropicales bien importante. Déjame hacerte una pregunta, la típica pregunta prosaica, cuando estás hablando puras maravillas de flora, viene la pregunta prosaica. ¿Tú vives de esto? Sí. Vivo de esto. No, vivo de enseñar esto. Vivo de enseñar esto. O sea, a ti te cobran, o sea, te pagan por ser profesora, digamos. Sí, claro. Yo tengo ¿Y las obras no las vendes? No, las obras sí las vendo. Tengo mi obra a la venta también y hay gente que me encarga trabajos a veces, o yo también hago una producción y después les mando las imágenes ahí a la gente que ya tengo como mis coleccionistas que les gusta esto. Y ahí así lo muevo. Si tú, Geraldine, tuvieras que decir de 1 a 10, 1 siendo nada y 10 siendo todo, ¿qué tanto los chilenos conocen de su flora, de la flora que convive con nosotros? Por ejemplo, saber identificar una planta de otra, saber agrupar géneros de plantas en una distinta ¿Qué tanto conocemos el entorno nuestro? Es difícil el diagnóstico, pero siendo generosa y agregando a toda la gente que yo conozco de este mundillo y que sé que saben mucho y que están divulgando mucho, que esto, o sea, es algo que está
por suerte está creciendo como movimiento, yo le pondría un 2 en la actualidad, porque yo estoy hablando aquí, claro, estoy hablando de un mundo que es muy ABC1, que tiene recursos, que tiene más acceso a educación. Esas son las personas que saben. Ya, claro, pero por ejemplo, como país, políticas de Estado y todo, cero, claro. Ya. Ahora, yo pienso también en, qué sé yo, esa persona que vive en el campo porque a mí me pasaba cuando chico, cuando iba a un fondo de mi abuelo, que ya no existe, pero existía, y había una persona ahí que te decía los nombres de todas las cosas y sabía perfectamente las cosas y cuándo florecía y en qué momento. Es un buen punto, porque claro, quizás yo me estoy refiriendo a un ámbito más urbano, pero sí es verdad que en las comunas, o sea, en los lugares rurales de Chile, la gente sí tiene mucho conocimiento de su flora y de para qué se usa. Y no hay un tema de este tipo, de conocimiento de tu entorno floral, que sea parte, por ejemplo, de el currículum escolar? No. O sea, imagínate que lo que está pasando ahora con el currículum, que está siendo desmembrado constantemente, desde hace varios años ya, entonces no. Pero mira, por suerte, en algunos colegios privados, o sea, colegios, sí, hay experimentos y hay lugares donde se está haciendo, ¿ya? Pero son lunares en este vasto mundo de la educación. Entonces, y no hay en el currículum escolar. No sé cómo va a quedar ahora cuando hagan estos cambios en ciencias, que ahora se unió ciencias con física, química y todo junto, y ahí hay menos espacio todavía para profundizar, entonces no sé qué va a pasar, pero sí es una deuda que tiene el Estado hace muchos, muchos años de meter estos temas en el currículum escolar, y que es uno de los objetivos como de vida que yo tengo, de en el fondo difundir esto con la mayor cantidad de gente posible y sobre todo con profesores que trabajan en el aula. Estamos conversando con Geraldine McKinnon, que ella es dibujante ilustrativa naturalista. Geraldine, una de las cosas que probablemente podría ser mezclar el arte con la utilidad de algo, estoy inventando, pensando, porque sé que los chinos, por ejemplo, lo hacen, es que tú tienes todo lo asociado a la planta medicinal, por ejemplo, asociado a algo que es imperativo que tú reconozcas. O sea, la diferencia entre el litre y otra planta que está al lado puede significarte a ti un sarpullido gigantesco, digamos, si no la ubicas y no la conoces, digamos. Y por lo tanto, por ejemplo, en las plantas que son útiles para la medicina y que hay en muchas partes del mundo, y acá en Chile hay un montón de personas que tienen, ¿cómo se llama? Son como terapias en torno a medicina herbal. Pero claro, hay que reconocerlas, hay que saber qué son. Claro. Bueno, por suerte, en todo este movimiento que yo comento, que está como generándose ya hace bastantes años, y bueno, mucha gente hace muchos más años también, quizá ahora es más público y se está sabiendo más y están pasando más cosas. Hay mucha gente que investiga sobre las plantas medicinales chilenas y hay varias publicaciones, incluso hay una que es del Ministerio no sé si es del de Salud o del Medio Ambiente, que está el PDF dando vuelta en internet, donde está toda esa información recabada, pero sí, es súper importante que exista como la farmacopea de las plantas chilenas de manera oficial, porque ¿qué pasa? Que todos estos esfuerzos de los que yo te hablo, de que hay gente dibujando plantas, hay gente enseñando, haciendo talleres de flora nativa, todos estos son esfuerzos que están todavía en muy chiquitito, que están muy aislados y que están con poquitos recursos, entonces están ahí en el fondo muy en pañales, digamos. Entonces lo que necesitamos es como poder, por un lado, unirnos, que ya igual han surgido varias asociaciones y como especies de clubes donde la gente se junta a armar estos temas, y necesitamos también ser vistos y escuchados por el Estado para tener un lugar ahí y poder trabajar con el mundo de las plantas de una manera mucho más integral también, que no solo se vea ya medicinal o, no sé, las que están en extinción, sino que sea un trabajo conjunto con todas estas áreas, porque creo que para mí, por lo menos, lo multidisciplinario es lo que nos puede ayudar a vivir en un país mejor y a enfrentar el cambio climático y todas las cosas que están pasando y que van a ir pasando en el futuro, es que en el fondo que todos estemos trabajando con un mismo... Ese punto que tú tocaste al mencionar el cambio climático es brutal. O sea, lo peor que podría ocurrir
es que alguien, qué sé yo, 100 años más tarde, encontrara un libro de la Geraldine McKinnon arrumbado, botado por ahí y dijera, aquí mira las plantas que había. Sí, qué cosa más increíble. Es que eso ya Sácate está la escafandra para ahora aquí podemos respirar oxígeno, pero mira lo que había. Sí. Es que sabéis que eso ya está pasando. Hay una pintora que vino acá a Chile en 1884, creo, o 60, no me acuerdo, el año lo perdí, estoy con la memoria media mala, pero es Marianne North, que fue una naturalista inglesa que con la herencia familiar que recibió se dedicó a viajar por el mundo y a pintar las plantas del mundo, y tenía una visión muy idealista. Hizo una gran producción de obra, como de 800 y tantas plantas, y armó una galería ahí en el Jardín Botánico de Kew en Londres. Entonces, cuando uno va a esa galería y ve la colección de plantas de Chile y de escenarios de Chile que ella pintó, o sea, tú ves Concón, ves aquí San Carlos de Apoquindo y todo, y Chile era increíble, era muy, muy bonito. Muy bonito, o sea, lleno de flores, era puros colores, era precioso. Es como cuando florece el desierto y esas quebradas del norte, pero en lugares que ahora están horribles, están como con la ENAP. Entonces, es impresionante. Y refiriéndome más a esa zona de la quinta región, que es la zona con mayor biodiversidad de Chile, es la que tiene más especies distintas de todo Chile y es un hotspot mundial. Y eso es entre nuestra región, la metropolitana, o sea, entre la cuarta y la séptima, es el lugar de Chile donde hay más especies distintas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta Tierra. Por eso son tan importantes. Tenemos sí, plantas que son solamente nuestras. Solamente de nuestro país y no están en ningún lugar más en todo el mundo. Y es el lugar que está más dañado, más amenazado, más presionado. O sea, tú sabes cómo vivimos aquí en Santiago y alrededores. Y así es, y es el lugar más valioso. Entonces, cuando uno ve... ahí es donde está Concón, Puchuncaví y Quintero. Fue un vergel de naturaleza. Un vergel maravilloso, sí. De ahí para adentro, porque de hecho todavía se ven un lote de plantas distintas. O sea, la Campana, el Parque Nacional La Campana, si tú vas ahora en septiembre, octubre, vas a ver una cantidad de flores impresionante que no has visto nunca si te empiezas a fijar. Y son lugares que están amenazados, que le quieren poner no sé qué planta y que las paltas y qué sé yo. Aquí en la metropolitana, viviendas, industria, entonces estamos perdiendo un valor que es patrimonio de la humanidad. Geraldine, si que alguien quisiera ver tu trabajo, ¿dónde lo puede ir a ver? Bueno, pueden entrar a mi página web, que es www.gmckinnon.com, McKinnon con 2 N, y lo más fácil es ubicarme en Instagram, @naturalistamac. Ahí estoy yo siempre, ahí donde estoy transmitiendo todo y súper fácil. ¿Cuántas personas que hacen más o menos lo mismo que tú hay hoy día funcionando? Yo creo que ahora en Chile debemos ser yo creo que además hay unas 70, así como en distintos niveles que están progresando y que están ahí abriendo su camino, pero sí, hay un buen grupo. Y dime una cosa, estoy pensando yo cuando cómo generarte pega. Gracias. ¿Puede hacerse un mapa de Chile sobre la base de exclusivamente su flora? Sí, o sea, debería. Claro, y que tú desde el norte hasta la última cosa tú vayas reconociendo lo que es intrínsecamente oriundo de algo o lo que se repite en todas partes. Sí, o sea, eso está hecho en el libro de la sinopsis de la biogeografía de Chile del profesor Patricio Pliskov, que hace una clase en mi curso de la Universidad Católica en Geografía, y ya está hecha la sinopsis de toda la vegetación y la flora chilena, de dónde están ubicadas las plantas en Chile que son de Chile y las que han venido de afuera y se han ido asilvestrando, como las zarzamoras, por ejemplo, los eucaliptus, todas esas cosas. Entonces, ese mapa está. Lo que falta aquí en Chile, y este es un llamado a los señores del Estado que están con sus corbatas en este momento, que necesitamos hacer un libro que sea la flora completa de Chile. O sea, un libro que uno lo abra, donde aparezca el listado de todas las plantas, con sus dibujos respectivos, y que, por ejemplo, pueda ser usado en todos los estudios de impacto ambiental, cuando, por ejemplo, una minera se quiere establecer no sé dónde, y que agarren esto y sepan ya, aquí en este lugar se encuentran estas especies que están en tal estado de conservación, y así poder también dar líneas de trabajo para esas empresas y que se están queriendo meter en lugares maravillosos.
Geraldine McKinnon, ilustradora naturalista, botánica, muchas gracias por haber estado gracias a ti. Con nosotros. Que te vaya muy bien. Y nos vamos. Chao, chao. Combinación clave. La clave me escucha.